Gracias por continuar con Visión Empresarial. Y ahora vamos al debate de la semana. Y definitivamente en este debate de la semana, de este domingo, tenemos con nosotros a uno de los economistas más reputados de la República Dominicana. Y estamos hablando de Apolinar Veloz. Apolinar, bienvenido a Visión Empresarial. Gracias por la invitación, Franklin, muy amable. Sí. Apolinar Veloz fue gerente del Banco Central hace unos años y actualmente es el director de la Escuela de Economía, de INTEC. Y con él vamos a estar hablando durante esta tarde de economía, básicamente. Apolinar, ¿cómo evalúas tú la situación de la economía en estos momentos en sentido general? Bueno, según las informaciones que nosotros, o que prácticamente la mayoría de la gente ha podido ver en los periódicos dominicanos, la economía ha crecido y yo creo que ha respondido fundamentalmente al estímulo fiscal que ha venido aparejado con las elecciones no de medio término, bueno, de elecciones municipales y congresionales. Y efectivamente yo creo que ese es el reflejo del primer trimestre del año. El impulso del gasto público ha sido suficientemente grande y efectivamente eso se ha mostrado en un crecimiento bastante significativo del Producto Interno Bruto Dominicano. Bueno, estamos hablando, según las informaciones del Banco Central, de un robusto 7.5%. Ahora, Apolinar, cuando tú dices incentivado por lo que es el aumento del gasto, pero ese gasto realmente podemos estar hablando que es un gasto que estimula la economía de tal manera que pueda darse realmente un crecimiento tan elevado. Mira, normalmente cuando se dan estas cifras de crecimiento económico, a diferencia de lo que hace el Banco Central, que normalmente toma los sectores productivos para analizar el producto, yo voy a tomar el lado del gasto del producto. Y el lado del gasto del producto, lo que se puede observar es que fundamentalmente hay un gasto de consumo, que el año pasado ascendió a 94% del producto. De ese 94%, el 79% es importado. De tal forma que si hay un estímulo del crecimiento de la economía a través de la expansión de la demanda agregada por un aumento del gasto público, pues efectivamente lo que está haciendo el gobierno es aumentando las importaciones de manera significativa. Y justamente promoviendo el aumento de las importaciones. Promoviendo el aumento de las importaciones indirectamente a través del aumento del consumo. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate que según la teoría convencional keynesiana, el hecho de que tú tengas un aumento del gasto público necesariamente tiene que tener un efecto expansivo sobre las tasas de interés. Las tasas de interés no se han movido y efectivamente el hecho de que no se haya movido la tasa de interés ha presionado un poco el tipo de cambio, porque normalmente cuando tú tienes una tasa de interés doméstica que es superior a la tasa de interés internacional, tú tienes un flujo de capital hacia la economía, lo que te aprecia un poco el tipo de cambio. Como no se ha movido la tasa de interés, no ha entrado capitales y efectivamente el Banco Central ha tenido que gastar un poco de sus divisas para mantener el tipo de cambio sin ningún tipo de alteración. Pero cuando tú dices que no han entrado capitales, Apolinar, sin embargo, hay un informe de la CEPAL que habla de que en los últimos 4 o 5 años han entrado a la economía 9.300 millones en forma de inversión extranjera. La inversión extranjera se ha concentrado fundamentalmente en el sector inmobiliario. Y esa inversión extranjera habría que ver cuál es el impacto que efectivamente podría tener en la economía. Yo no conozco de si han entrado 9.300 millones de dólares. Yo sí tengo un informe del Fondo Monetario Internacional que establece que iba a haber una reducción de aproximadamente un 40%. Yo no creo que la República Dominicana sea el destino más atractivo para que venga mayor capital hacia la República Dominicana. Lo cierto es que lo que ha entrado a República Dominicana recientemente son los ingresos por préstamos que ha hecho el gobierno, no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino también préstamos privados, a la banca privada. No, préstamos internacionales, o sea, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y ahora la colocación de los bonos soberanos. Aparte de eso, cuando uno revisa las cifras del Banco Central, efectivamente todavía estamos por debajo de los niveles que ya eran bajos en el año del 2009, que por razones de la crisis se disminuyeron bastante. De tal forma que pienso que la cantidad de dinero que entra a la economía dominicana y de la cual depende en alguna medida el tipo de cambio, yo creo que no se ha verificado. Hemos asistido recientemente a una devaluación bastante rápida, que el tipo de cambio pasa de 36.18 a 36.50, y el gobierno
tuvo que gastar, incluso tuvieron que ir a la prensa y explicar que solo una empresa, sorprendentemente, es la que genera ese disturbio en el tipo de cambio. Pero ahí mismo disminuyó el tipo de cambio, bajó rápidamente. Claro, pero entonces... Pero ha vuelto de nuevo. Sí, pero tienes que ver las reservas, cómo se comportaron. Las reservas inmediatamente bajan $300 millones. Y parece un poco cuesta arriba pensar que el Banco Central acumule reservas sencillamente para gastarla en este tipo de acciones, cuando la República Dominicana tiene evidentes rasgos de una pobreza extraordinaria, espeluznante, un desempleo que no cede frente al crecimiento económico y tampoco cede la concentración del ingreso. Fíjate que el Gini, que es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso, está en estos momentos en el mismo nivel que estaba cuando hubo la crisis bancaria, pero con la diferencia de que tenemos nosotros un mayor nivel de producto, un crecimiento de 7.5. Exactamente. En el año de la crisis bancaria el producto fue de 0.98, es decir, creció por debajo del 1%. Pero ayúdanos a entender, porque definitivamente cuando estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando que en los últimos 20 años estamos creciendo 5 o 6% promedio anual. Sin embargo, como tú dices, los niveles de pobreza no disminuyen. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Que no hay esa transferencia del crecimiento económico a lo que es el desarrollo o al bienestar de la población. Mira, pienso que uno de los elementos fundamentales es que los sectores económicos que más crecen son los que menos empleo generan, y por esa razón el efecto multiplicador al resto de la economía es limitado. Pero por otro lado, nosotros estamos teniendo un crecimiento económico en la actualidad con una reducción de la productividad, lo cual es completamente incoherente, porque ¿cómo es posible que usted tenga un producto mayor con una reducción de la cantidad de producto que genera cada trabajador? De manera que hay elementos que te permiten, digamos, cuestionar esa cifra tan elevada de crecimiento económico. Aunque es posible decir, mire, crecimos, pero ese crecimiento efectivamente, ¿de qué sirve si los elementos fundamentales del bienestar no han sido logrados durante esta bonanza económica que ya tenemos 6 años en ella? Sí. Pero volviendo al asunto del aumento del PIB, y tú decías a partir del gasto público, yo aprendí en la universidad, cuando estudié economía, que lo que incentivaba más el crecimiento era la inversión privada, no la inversión pública. Es decir, tú puedes tener gasto público, pero no necesariamente eso se va a transferir en un crecimiento del PIB en el volumen que ha ocurrido ahora. Entonces, pregunto, las empresas, ¿qué plantean las empresas? ¿Se ve el movimiento económico en las empresas de tal manera que pudiéramos justificar en cierta forma también ese crecimiento? Acuérdate que yo te dije que prácticamente del consumo, es decir, que es el elemento fundamental de la demanda agregada, el 94% representaba el 94% del producto, y de este 94% el 70% era importado, de tal manera que el 30% restante es servido por las empresas locales. Eso es relativamente poco, o sea, todo el empuje que tenía el sector industrial antiguamente en los años 70 y 80 se ha perdido, porque la estrategia ha sido no de desarrollar los sectores internos, la agricultura, la industria, sino ha sido desarrollar algunos sectores a través de leyes especiales vinculados a servicios al extranjero, y eso han generado alguna cantidad de divisas, pero efectivamente eso tenía una limitación en el largo plazo de tener un crecimiento sostenible y de poder arrastrar al resto de los sectores. Dicho sea de paso, esos sectores pujantes como la zona franca y el turismo han estado totalmente desvinculados de lo que son a través de las demandas intersectoriales de los sectores domésticos, de tal manera que no era posible con esos sectores seguir creciendo. Hoy están en crisis. Ahora me dicen que el sector agropecuario es el líder, es